Muchas gracias a nuestros invitados, no solamente a Carl Mitcham, sino a Hussein Khalud, a Antonio Jiménez Barca, el corresponsal jefe del país en el Brasil, y a Muni Jensen. Este foro está no solamente organizado por el CSIS, sino también en asocio con el diario El País de Madrid. Justamente Antonio Jiménez dirige la edición del diario El País para el Brasil, que ustedes pueden encontrar en internet y que está teniendo cada vez más lectores en ese país y en otras naciones del mundo. Bueno, ha venido a los Estados Unidos Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil. Ella tenía previsto llevar a cabo una visita de Estado en el año 2013, el 23 de octubre, pero la canceló algunas semanas antes porque se descubrió que había sido espiada por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA por sus siglas en inglés, estadounidense. Sin embargo, llega a Nueva York, esta noche vendrá a Washington, se verá con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también mañana. Sostendrá un encuentro con Joe Biden, el vicepresidente, que ha estado en el Brasil, y posteriormente irá a San Francisco, a California. Y yo quería empezar preguntándole a Antonio Jiménez Barca. Él ha escrito un artículo hoy titulado algo así como que Dilma Rousseff viene a hacer las paces, a hacer la paz con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y quería preguntarle a Antonio si eso va a ser posible, si va a poder firmar la paz Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, un país con 200 millones de habitantes, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, la locomotora económica, aunque ahora está en recesión, de América Latina, la señora Rousseff con Barack Obama. Hombre, todo apunta a que sí, a que va a firmar la paz. Yo titulé así el artículo porque había muchos periodistas brasileños, muchos analistas brasileños que hablaban de que la visita de Dilma a Washington, lo mejor que podía pasar, es decir, la característica mejor de esta visita es la visita misma, es decir, que esta visita se produzca porque hace unos años se chafó por culpa de esto del espionaje. Entonces, después Joe Biden estuvo en la posesión, cuando Dilma tomó posesión del segundo mandato en enero en Brasilia, y Dilma Rousseff y Barack Obama se han visto un par de ocasiones en cumbres internacionales, con lo cual digamos que la cosa se ha calmado y no va a pasar, no va a pasar nada más. Además de esto, es decir, de que dos países tan importantes como Estados Unidos y Brasil retomen una especie de relaciones normales, la visita para Dilma Rousseff es mucho más importante que para Barack Obama, porque Dilma Rousseff está en una especie de encrucijada política muy complicada, con un país económicamente en depresión y con un escándalo de corrupción que mina la credibilidad entera del país, con lo cual ella tiene mucho que ganar con la visita y también desde el punto de vista económico, por ejemplo, ella está buscando salidas a esta especie de laberinto económico en el que se encuentra. Yo veo como que la economía brasileña está como moviéndose en círculos sin salir. Necesita salidas para nuevos mercados, nuevos aliados económicos, y uno de ellos puede ser Estados Unidos, cuya economía se está recuperando. Hussein, ¿conseguirá Dilma Rousseff un apoyo económico o nuevos inversionistas aquí en Estados Unidos en esta visita, especialmente hoy en Nueva York? El comercio entre los dos países es de 100.000 millones de dólares al año. ¿Conseguirá ella más dinero? Bueno, creo que primero el objetivo de la visita es recuperar la confianza. 2, disminuir las divergencias, porque siempre habrá divergencias entre Brasil y Estados Unidos. Y 3, impulsionar una nueva relación estratégica, que justamente se va al punto central que tú tocas, que es la parte económica. Es claro que el comercio bilateral es subaprovechado. Es decir, que el potencial es para doblar los números. Brasil recibe de casi 5.5 trillones de dólares de los Estados Unidos en inversión en el mundo, casi 2%, o sea, hablamos de 116, 110 mil millones de dólares. Es muy poco para el potencial económico de Estados Unidos y para Brasil. En términos de exportación, los niveles son muy bajos. Entonces,
creo que el gobierno brasileño se ha acordado que es el momento oportuno de recomerzar esta relación y también recomerzarla desde el punto de vista comercial. Cómo crear nuevas conexiones económicas, traer más inversiones para Brasil, exportar más para los Estados Unidos. Es una necesidad, creo, de los dos países, y más de Brasil do que de Estados Unidos. Carl, ¿le conviene esta visita más a Dilma Rousseff que a Barack Obama? Yo creo que esta visita la hacen porque necesitan esta visita, necesitan dinero de afuera, necesitan mejorar o proyectar su imagen a nivel mundial. Los problemas que tiene la presidenta a nivel doméstico son muy grandes, la economía. Y si miramos la estadística, o sea, en el 2010 la estadística en cuanto a crecimiento brasileño era 8%. Ahora en 2014 es 0.1%. O sea, los temas que tienen que ver también con la economía van a el tema de inflación. La inflación está subiendo, quieren frenar la subida de la inflación, así que ajustan la tasa de interés a 14%. O sea, hay problemas muy graves que están ocurriendo dentro de Brasil. Su visita aquí creo que es muy positivo por el simbolismo, por ese restablecimiento de confianza, pero también hay una necesidad. Y el tema grande aquí es si las iniciativas que quieren hacer o tomar con Estados Unidos, si son suficientes. Hablan mucho de facilitación de comercio, pero el mundo ya está metido de cabeza en temas como tratados de libre comercio, ¿cierto? El presidente recibió la autoridad del Congreso para poder negociar este tratado de libre comercio con Asia y con Latinoamérica. Brasil recién estamos haciendo facilitación de comercio. O sea, tienen que hacer mucho más. La vara es muy baja para este viaje, o sea, no se espera que van a hacer mucho. Creo que es un buen comienzo, pero esto deberíamos mirar esto como el comienzo de lo que puede venir. Yo creo que la Dilma Rousseff, que canceló el viaje en el 2003, era una, y el Barack Obama, que la iba a recibir y se quedó con la cena servida, también fue otro Barack Obama. Hoy vemos a Obama triunfante, acaba de salir de una semana gloriosa, quizás la mejor de su mandato, tiene una economía robusta, un empleo bastante manejable y una sensación de ilusión en el país con respecto a su política doméstica y su política exterior. Dilma, como dice Carl, estaba esperando la Copa Mundial, estaba con ilusión de las Olimpiadas, la economía estaba creciendo y seguía siendo Brasil este gigante que se estaba despertando. No sé si estará arrepentida de haber cancelado esa visita. En ese momento Obama estaba a la defensiva tratando de explicar todas las revelaciones sobre las escuchas y eso se demuestra en el perfil que le han dado cada uno de los dos países a la visita. Si bien en Brasil la visita se ha planteado como una visita en búsqueda de inversión extranjera y para fortalecer lazos comerciales, aquí se ha visto que el tema más importante de la agenda es el cambio climático. Y es difícil encontrar en los periódicos de hoy noticias muy extensas y columnas muy extensas sobre el tema de la visita de Brasil. Es decir, parece que en Estados Unidos la Casa Blanca, aprovechando esta ola favorable en la que está, le esté tratando incluso de bajar el perfil a la visita. En el tema comercial es importante, muy importante para Brasil, no solamente porque está viviendo una situación económica complicada, sino que Estados Unidos es el principal mercado para los productos manufacturados brasileños. China es el primer mercado, en principio, para los commodities, que están en este momento en un problema de precios, como todo el mundo sabe. Entonces, encontrar y fortalecer ese mercado para los productos manufacturados, la tecnología, los aviones, todos los productos, el sector de defensa para ella en este momento es muy, muy importante. Creo que habrá conversaciones privadas que no saldrán en los diarios donde conversarán sobre el tema de seguridad, pero en principio es una visita para ir. José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, publica un artículo de prensa donde dice hay un par de asuntos, un par de temas incómodos en la conversación entre Barack Obama y Dilma Rousseff, pero que deberían tocar. Uno de ellos es la situación política y económica en Venezuela. Y dice Vivanco, el presidente Barack Obama y Estados Unidos en general han tomado algunas medidas con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Ha habido sanciones para personas del entorno de Nicolás Maduro, el presidente venezolano.
Ha habido críticas por lo que está ocurriendo con los opositores en Venezuela, como por ejemplo Leopoldo López, que está dirigente opositor, que está en prisión desde el 18 de febrero del año pasado y que acaba de terminar una huelga de hambre y demás. Estados Unidos se ha pronunciado, pero Brasil, que es vecino de Venezuela, más bien ha guardado silencio. ¿Usted cree que Obama será capaz en privado de decirle a Dilma Rousseff que diga algo? Y sobre todo, ¿usted cree que ella va a decir algo? Mira, en general, la profundidad de las relaciones entre los países, como lo define Estados Unidos, es si hacen cosas que están alineadas con los intereses de los dos, ¿cierto? Si yo te pido a ti, mira, ayúdame con tal cosa, ahí es como se analiza la profundidad de esa relación. En esta relación con Brasil, lo que siempre estamos tratando de hacer es encontrar estas áreas donde podemos ayudarnos entre nosotros, donde podamos decir, oye, Brasil, haz tal cosa, y Brasil que diga, Estados Unidos, haz tal cosa. Esta es esa oportunidad y se puede medir cómo va esta relación basado en cómo trabajan ellos también en la región. El tema de Venezuela es muy importante. Es muy importante porque hay temas que tienen que ver con serias implicaciones en cuanto a seguridad. Los temas con Colombia son muy grandes, los temas que tienen que ver con la falta del compromiso con Petrocaribe y los países que reciben dinero de Petrocaribe necesitan mucho ese dinero, los temas con narcotráfico que existen en Venezuela. Entonces, Estados Unidos tienen que encontrar una manera consensuada de tener una conversación y trabajar junto a Brasil con estos temas. Ojalá el presidente Obama hable con la presidenta sobre la situación, uno, de los presos políticos en Venezuela, y dos, de la importancia de tener observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea, en las elecciones en diciembre en Venezuela. Ojalá que puedan lograr un consenso en ese tema, porque creo que sería fortísimo tener una voz en los temas que tengan que ver con Venezuela y que venga de Brasil y de Estados Unidos. Creo que esa presión quizás va a alterar el comportamiento de Venezuela y va a poder hacer que podamos conseguir algo importante a nivel regional político. Los líderes de la oposición brasileña ya fueron a Venezuela a respaldar a los líderes de la oposición venezolana, justamente. ¿Será que Dilma Rousseff va a hacer lo mismo? Lo que pasa es que yo creo que cada día más la política exterior de un país la guía el pragmatismo económico y no las ideologías. Y en este momento lo natural es que Brasil se aleje de Venezuela, quizás rompa su silencio como gobierno sobre la situación en Venezuela por razones económicas y no ideológicas. Brasil está metido en otro laberinto que se llama Mercosur, que para Dilma es importante porque es el lugar donde ella establece una especie de hegemonía geopolítica, pero por otro lado comercialmente es una camisa de fuerza donde le impide a ella establecer unas relaciones comerciales entre Brasil y el resto del mundo, las tiene que hacer, como ustedes saben, en bloque. Con todos los países de Mercosur. Y el hecho de que ella se esté tratando de salir de esa camisa de fuerza en sus relaciones con China, en sus relaciones con Europa, en sus relaciones ahora con Estados Unidos a través de acuerdos de inversión, demuestra que muy seguramente su ideología y sus pronunciamientos tendrán como resultado de este pragmatismo porque realmente está en una situación económica muy complicada. Antonio, ¿cree usted que Barack Obama le hará a Dilma romper el silencio sobre Nicolás Maduro? Yo sinceramente creo que no. Sinceramente creo que no. Quería volver a hablar de esta especie del laberinto económico. Brasil es un país muy diverso y muy complicado. Es muy complicado. Y yo llevo un año allí y cada vez lo entiendo menos. Es decir, era Tom Jobim, me parece que era el músico, el genial músico de Río de Janeiro, Tom Jobim, decía que Brasil no es un país para principiantes. Y tiene razón. Es decir, es un país muy complicado, muy diverso, en el que actúan muchos elementos que constantemente se están contraponiendo. Entonces, es verdad que Dilma está, por un lado, aliada con el Mercosur, pero, y que es una camisa de fuerza, y que lo que intenta es salir como sea para buscarse una salida. Y la salida que por ahora le es más rentable es con China. Es decir, no podemos olvidar que China es el principal socio económico de Brasil.
y que ahora mismo, supongo, Dilma está presentando en Nueva York a unos inversores extranjeros un plan de infraestructuras muy importante que tiene pensado acometer de aquí a unos cuantos años vista. Una de estas obras es una enorme vía de tren que quiere comunicar el centro de Brasil, el centro agrario de Brasil, es decir, donde se produce la soja, para exportarla vía Pacífico, es decir, un tren que va a hacer que Brasil tenga una salida al Pacífico y que la soja que va a Oriente no tenga que pasar por el Canal de Panamá. Con esto quiere decir que todo es un poco como complicado siempre ahí, es decir, es un país que es un país muy poliédrico y que tiene muchas aristas. Hay otro asunto que toca José Miguel Vivanco en este artículo. Él dice que así como Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, no habla sobre Venezuela, Obama no habla mucho de espionajes telefónicos y de espionaje, pero en cambio ella sí. ¿Será que ella logra meter en cintura un poco al gobierno de los Estados Unidos en esto del espionaje? Porque aquí, como en otros países, pues les gusta espiar. Mira, yo creo que el espionaje entre países existe, punto. Y creo que es un poco ingenuo pensar que no, y que la presidenta haya sido sorprendida con eso, a mí me parece un poco extraño, porque los países operan de esa manera, punto. Esa es una cosa. La segunda cosa es que creo que están yendo más allá de estos temas. Creo que han tenido conversaciones sobre esto, también los alemanes tenían conversaciones, tenían las mismas quejas que tenían los brasileños, hasta que se encontró que también los alemanes estaban espiando sobre los estadounidenses. Así que creo que es una realidad. No deberíamos quedarnos pegados en estas cosas. Creo que es bueno empezar a conversar sobre los temas, en particular los temas que tienen que ver con la privacidad, que creo que es muy importante hablar sobre cómo se usa este tipo de espionaje, cómo se usa la tecnología para hacer esto y que no viole la privacidad de ciudadanos que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Creo que eso es muy importante. Creo que Brasil ha liderado en cuanto a los temas de políticas públicas en cuanto al Internet, con lo que han hecho con el marco legal. El marco civil, disculpe, que es una manera nueva de poder establecer reglas para el uso del Internet. Quizás no están de acuerdo en todas las cosas, pero creo que es importante empezar esa conversación. Antonio, quería preguntarle por lo siguiente. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, llega a Estados Unidos en medio de una crisis política tremenda. El índice de desaprobación de ella está en el 65%, según me decía usted antes de entrar acá, es el más alto que ha tenido cualquier gobernante brasileño desde los tiempos de Fernando Collor de Mello, un hombre que fue destituido por un juicio político. El índice de aprobación, según la última encuesta de Datafola de Dilma Rousseff, el de aprobación está solamente en el 10%, que es impensable. El Partido de los Trabajadores, el partido del gobierno, está involucrado en un escándalo gigantesco, que es el de Petrobras, la monstruosamente grande petrolera brasileña. Paulo Roberto Costa, un exfuncionario de Petrobras, empezó a contar lo que había pasado allí. Había una red de sobornos en que se calcula que hubo pagos de $2.000 millones. También un asesor tributario de la compañía que ayudaba a evadir impuestos está preso. Ha sido vinculado João Bacari, ex tesorero del Partido de los Trabajadores. El pasado 19 de junio fueron detenidos dos de los grandes constructores brasileños, entre ellos el señor Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía más grande del Brasil. Bueno, lo cierto del caso es que Dilma Rousseff fue integrante de la junta directiva de Petrobras. Y lo que se pregunta todo el mundo es si el cerco se va a estrechar tanto que va a terminar a la señora Dilma Rousseff, a la presidenta del Brasil, llegándole el agua al cuello por este escándalo. ¿Cuál es su vaticinio? Mi vaticinio, yo no lo sé. Mi vaticinio yo no lo sé y dudo de que alguien lo sepa tampoco. Lo que sí es cierto es que el cerco se estrecha tanto que el ministro de la Casa Civil, Aloísio Mercadante, se ha quedado en Brasil porque ha salido también salpicado por el escándalo, un empresario acusado a su vez de haber pagado sobornos, ha asegurado que pagó para la campaña, financió parte de la campaña de Mercadante para el estado de Sao Paulo en 2000. Y que es el ministro de la Casa Civil,
de Dilma Rousseff, es decir, un cargo muy importante, se ha quedado, no ha viajado a Estados Unidos, se ha quedado en Brasilia para defender la postura del gobierno y la suya propia. El escándalo de Petrobras es inmenso y nadie sabe por dónde va a salir. Y nadie sabe por dónde va a salir por el sistema judicial brasileño, que es de una... parece un poco una serie de estas norteamericana de espías. Es decir, estos dos que tú has citado fueron, la verdad es que fueron encausados casi por casualidad en una investigación que la policía llevaba a cabo sobre lavado de dinero. Aparecieron estos dos, Pablo Roberto Costa, que era un ex alto funcionario de Petrobras, y Alberto Youssef, que es un experto en lavar dinero. La policía empezó a tirar del hilo y resulta que empezó a salir el escándalo de Petrobras. Estos dos, a cambio de rebajas en la condena, empezaron a delatar. Delataron a cerca de 20 empresarios, me parece que fueron presos en la primera tanda, más 50 políticos que están involucrados. ¿Qué ocurre ahora? Uno de estos empresarios que fue delatado por los primeros que empezaron a delatar, a su vez empieza a delatar. Es decir, porque también quiere rebaja en la condena. Y ha sido el que ha acusado a este mercadante de haber recibido dinero. ¿Qué ocurre? Si el mismo sistema cae en cascada, es decir, si todos empiezan a delatar para rebajar la condena, nadie sabe lo que puede salir de ahí. Es decir, la serie puede ser interminable. La serie puede ser interminable. ¿Le llegará el agua al cuello a Dilma Rousseff? No sé, pero de luego a la cintura ya le está llegando, porque el ministro de la Casa Civil se ha tenido que quedar allí y no ha viajado a Estados Unidos. Pero nadie puede saber lo que puede pasar. Marcelo Odebrecht, toda la prensa brasileña asegura que tiene información de primera mano de todo. Ha sido muy amigo de Lula. Es decir, si esta persona se acoge a este sistema de la acción premiada que llaman allí en Brasil, imagínate. Hussein, ¿tocará esto a Dilma y el escándalo y tocará a Lula, el expresidente Lula da Silva? Bueno, el escándalo no solo ha tocado al PT, pero ha tocado a muchos otros partidos brasileños, ¿no? Como 5 partidos, incluso gente de la oposición. O sea, es un sistema que se distribuye entre toda la clase política, no solamente entre un grupo político en detrimento del otro. Bueno, se tocará a Dilma. Es muy complicado decirlo ahora. Es claro que puede causar daños a su imagen, está causando daños a la imagen de su partido, de su gobierno y, claro, a ella personalmente. Ahora, en Brasil el Poder Judicial tiene su tiempo, es una justicia un poco lenta, no es algo muy célere, entonces no creo que podrá haber un juicio jurídico, por así decirlo, legal, hasta el fin de su mandato. Eso es uno. Bueno, en cuanto a Lula, bueno, hay gente que en Brasil pues está diciendo que sí, que él lo sabía, que tenía conocimiento, pero son solamente informaciones muy superficiales. Hay que dejar las investigaciones ir un poco más a fondo, ¿sabes? Ahora, creo que de todas las formas el daño ya está causado a sus imágenes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos Mincha, por haber estado aquí. Hussein, Alberto Jiménez Barca y Muni Jensen. Y gracias a ustedes por haber venido.